En los últimos días, bueno, en las últimas 5 semanas, hemos escuchado argucias, aquellas como cada quien puede hacer con su plata lo que le dé la gana. La justicia ya revisó mis cuentas y no ha encontrado nada. eh, Esto es una conspiración, quieren atentar a la democracia. Y lo que nadie responde o lo que nadie esclarece es por qué razón alguien sacó sus dineros y los ocultó, los puso de forma secreta en lugares donde nadie los podía encontrar, a no ser una filtración y un trabajo sistemático del periodismo de investigación. Y nos encontramos nada menos que frente a los Pandora Papers, a los papeles de Pandora. Eh, el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que ha puesto en la luz quizá la revelación más trascendente de la historia, porque esta vez nos ha contado qué ha ocurrido con el ocultamiento de capitales de personajes de altísimo perfil, 35 líderes mundiales, presidentes de la República, algunos de ellos en servicio activo, casi 1 millar de funcionarios públicos, millonarios que constan en las históricas listas Forbes. Y bueno, hoy tenemos el lujo de contar aquí con 4 periodistas que conforman el Consorcio Nacional de Periodistas de Investigación, que han formado parte de este trabajo periodístico sistemático y nos van a contar cómo ha sido ese trabajo colaborativo. Y esto va a ser más una conversación, una charla. Me gustaría arrancar preguntando a Emilia Díaz Stub. Emi, ¿estás por ahí? Estoy. Hola, Emi, te gustó tanto tiempo. Bueno, mira, Emilia Díaz Stub, pues bueno, es editora de investigación y coordinadora para América Latina del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ISIG por sus siglas en inglés. Y bajo esos roles ha trabajado en colaboraciones periodísticas transfronterizas del ISIG, como los Pandora Papers, los FinCEN Files, los Implant Files, los Paradise Papers, los Panama Papers que ganaron el Pulitzer, los Swiss Leaks, entre otras. Y bueno, ¿cómo ha sido ese trabajo, Emi, de coordinar como editora eh, toda esa eh, red de periodistas que existe en el mundo? Además, todos ellos ya con un largo recorrido en periodismo de investigación. Y cuando hablamos de periodismo de investigación, hablamos de personas que están dedicadas a mostrar o a buscar lo que alguien intenta ocultar. Esos periodistas que son sabuesos y que son referentes para todos los que eh, ejercemos este oficio y queremos honrarlo con rigor. ¿Cómo fue coordinar ese trabajo? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante esta investigación? ¿Qué nos dice al mundo? ¿Qué nos dice a los países? ¿Qué nos dice a las sociedades? Hola, Amy. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación y honor estar aquí con todos ustedes. Hay dos cosas, una, toda la parte de la coordinación y el otro, el qué nos dice la investigación, ¿no? Y yo creo que para mí, o sea, creo que es un privilegio y un honor poder trabajar con tantos periodistas de tan alto nivel alrededor del mundo. En este proyecto, esta fue la investigación periodística más grande que hemos hecho. Participaron más de 600 periodistas en 117 países, más de 100 de América Latina. Y para nosotros es todo un tema. Se dice muy fácil decir, bueno, trabajamos todos juntos, colaboramos, pero es un trabajo que ha venido, es el resultado de muchos años de trabajo. El Consorcio de Periodistas de Investigación existe desde el año 1997 y desde esa época ya poco a poco comenzaron esos trabajos en red y transfronterizos cuando vamos viendo que la corrupción es globalizada, que los esquemas, por ejemplo, cuando uno va siguiendo pistas de lavado de dinero, se diluye a través de las fronteras, incluso estos temas de inversiones, temas de derechos humanos, es decir, las historias son globales. Y lo que vamos viendo poco a poco es una red que fue creciendo con el tiempo. El primer gran proyecto que involucró más de 100 periodistas que hizo el consorcio fue Offshore Leaks, ya hace casi 10 años. Y de allí se va tejiendo una red de confianza y una red de periodistas que todos juntos trabajan para minar la información y compartir todo lo que se va encontrando para explorar a profundidad esos hallazgos y validar
información también, porque no estamos hablando de novelas de García Márquez, por ejemplo, en el caso de los Pandora Papers, sino de más de 11.9 millones de documentos, que es un trabajo que si un periodista lo fuese a hacer por sí solo, tomaría años y a lo mejor muchas de las historias no saldrían a la luz. Aquí tenemos la mirada de grandes periodistas alrededor del mundo que van viendo y encontrando las historias. Y hay todo un trabajo de coordinación para ver, bueno, cuáles son las normas que tenemos todos en conjunto para tener una colaboración armónica, para tener una colaboración en la que todos comparten de forma generosa, en la que esos hallazgos van construyendo y van sumando esa historia y que al final, bueno, terminamos encontrando más de 330 políticos, pero no solo los políticos que encontramos, sino para qué usan las compañías, cuáles son las historias, quiénes son las víctimas de este sistema, ¿no? Y eso es parte de lo que vamos viendo también, por ejemplo, ya, y voy a dejar para que pasemos a otras cosas, ¿no? Pero es parte de lo que vamos viendo en los Pandora Papers, un sistema en el que las grandes víctimas también son los ciudadanos. Es decir, vemos mucho dinero que fluye a través de paraísos fiscales y que hay distintas razones, ¿no? Unas, por un lado, pueden ser los temas de impuestos y es dinero que se pierden impuestos y que algunos países dejan de recibir y que puede verse al beneficio de los ciudadanos. Pero por otro lado vemos también que es un sistema que está lleno de opacidad y que al no conocer quién está detrás de compañías en paraísos fiscales, pues al final eso favorece también otro tipo de actividades. Entonces vemos casos, por ejemplo, asociados con escándalos de corrupción, pagos de soborno, lavado de dinero, empresas en las que otros actores que no necesariamente, que han hecho actividades que también están relacionadas en algunos casos con ilícitos, también se benefician de ese sistema. Y ese dinero a veces que se pierde o de fondos públicos o que puede estar relacionado con actividades ilícitas, pues termina perjudicando al ciudadano del día a día, del ciudadano de a pie. Entonces esa es gran parte del tema. Y el otro gran tema, cuando vemos ya todos estos grandes personajes alrededor del mundo que podrían mantener una diferencia o marcar una diferencia en revisar, regular ese sistema, pues tendríamos que ver algunos de esos personajes que pueden hacer esa diferencia también se están beneficiando de ese sistema. Entonces esto es parte un poco, es como un abrebocas, yo diría, a la investigación porque son miles de historias, yo creo que ya han salido en los más de 150 medios que participaron en el proyecto. Así que lo dejo allí para seguir con Francisca y con Mónica y Paul también. Muy bien, gracias, Emi. Bueno, sí, justamente vamos ahora a preguntarle a Francisca Skownik. Ella, bueno, es co-creadora del chabot periodístico La Voz. Le recomiendo que lo vean. Ahora está de finalista en los premios Gabo con un trabajo de la vulneración de derechos en las protestas en Chile, que me parece maravilloso. Felicitaciones, Francisca, por ese trabajo. Y bueno, ella también es actualmente la directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Francisca, el trabajo de los Pandora Papers en Chile ha sacudido el avispero. Y una de las cosas que quisiera que nos cuentes es cómo ustedes sistematizaron la información para llegar no solamente a personajes de alguna manera trascendentes como el presidente de la República, sino a otros actores vinculados que no necesariamente tenían su nombre ni su apellido e incluso a contratos. Cuéntanos, a un contrato fundamental, cuéntanos cómo llegaron, cómo sistematizaron la información, cómo fue esa minería de datos. Hola Dimitri, muchas gracias por la invitación, qué bueno verte después de tantos años. Solo aclarar que ya no soy directora de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, ahora estoy dedicada 100% a la voz, y eso me permitió trabajar en los Pandora porque fue un trabajo que requirió mucho tiempo, en que creo que lo primero que fue muy bueno para el éxito del proceso fue que había otro medio en Chile que tuvo acceso a los documentos, que fue CIPER, y la primera decisión que tomamos fue trabajar en conjunto, como si fuéramos un solo medio. Eso no pasa en todos los países, hay países que en el fondo buscan juntos, pero después cada uno hace su historia. Nosotros dijimos, vamos a trabajar como si fuéramos una sola redacción. Y eso nos permitió, unir fuerzas, pensar como un equipo cada una de las cosas que encontramos, pero también dar un mayor volumen de información. A diferencia de otras colaboraciones anteriores, en este caso había muchos documentos sobre Chile,
y entre ellos el que ha sido más noticioso en estos días, que es el que involucra al presidente Sebastián Piñera. De hecho, mientras nosotros estamos aquí, en Valparaíso, hay un senador que lleva 9 horas y media hablando para defender la acusación constitucional contra Piñera que se originó producto de esta investigación, y está esperando que llegue un diputado que está en cuarentena por COVID para poder votar y que tengan los votos para aprobarlo. Y lo que encontramos, y lo que gatilló esta acusación constitucional, tiene que ver, como dices tú, con un contrato en que en realidad no estaba el presidente. Y en parte lo que permitió construir la historia que está detrás de esta revelación es haber investigado antes y conocer muy bien la estructura de los negocios de Piñera, y cómo él, cuando fue electo por primera vez presidente, que asumió en marzo del 2010, lo que hizo fue crear un esquema en que él fue traspasando toda su fortuna a sus hijos. A diferencia de otras revelaciones en otros países, yo creo que el caso de Piñera es parecido al de Ecuador, en el sentido de que no se está investigando enriquecimiento ilícito, sino un mal manejo de los conflictos de interés y del uso de los paraísos fiscales para los negocios, en este caso de sus hijos. Y lo que encontramos fue un contrato para un negocio minero, que ha sido muy polémico, independientemente de que sea el presidente el que está ahí, cuyo último pago dependía de que no hubiera protecciones ambientales en la zona. Y el contrato lo firmaba una empresa vinculada a los hijos de Piñera, y él era el presidente, o sea, dependía de él que no se protegiera ambientalmente la zona. Y ese conflicto de interés, con el agravante de que el contrato fue hecho en las Islas Vírgenes Británicas, y eso nunca se supo, fue lo que generó en Chile un gran impacto, y que en este momento tiene al presidente, bueno, acusado constitucionalmente, que es un tema más político y que tiene que ver con que estamos en un periodo preelectoral, pero también investigado penalmente por la Fiscalía, por el Ministerio Público, y eventualmente como imputado de un delito. Muy bien, gracias, Francisca. Vamos ahora a conversar con Mónica Almeida. Mónica es ella prácticamente ha creado una escuela de periodismo de investigación en el Ecuador, podría decir yo, y es un referente para muchos de nosotros en ese sentido. Ha participado desde hace muchos años en distintas conferencias de periodismo de investigación, lo mismo que Francisca, lo mismo que Emi, también el mismo Paul. Y bueno, también tiene varios estudios en Harvard, en París, en fin. Mónica es todo un ejemplo de periodismo para nosotros. Y cuéntanos, ¿cómo fue ese trabajo, Mónica, de investigar al presidente democrático después de 15 años, democrático entre comillas, ¿no? Porque regresábamos a una democracia, y ¿cómo fue investigar? ¿Cómo fue ese, cuáles fueron los escollos que tuvieron que sortear, tomando en cuenta que tampoco es que él le respondió de forma directa, sino que les mandó respondió un cuestionario que el ISIC le envió con sus firmas? Pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Y qué es lo que, después de ver cómo políticamente se ha contaminado de alguna manera, cómo sienten ustedes que el trabajo de ustedes de alguna manera ha sido entendido en la sociedad? No se te escucha, Moni. Si le quitas el silencio. Sí, sí, creo que siempre, verás, para mí, que como le decía Tania, esta es la 4ª vez que hacemos un trabajo así con el ISIC. Cada uno es una lección de ética. En cada uno se encuentra con un problema distinto. En cada uno tiene que hacer una especie de fact-checking verdaderamente, o sea, a fondo, porque además, si bien en un caso puede ser el presidente de la República, en otro caso puede ser otra persona, que no porque no sea el presidente tienes que verdaderamente decir, bueno, o sea, ¿cómo ocurrió esto? ¿Hasta dónde yo puedo llegar? ¿Qué es lo que yo puedo probar? Y obviamente, como yo digo, el hecho de acceder a estos files es como que tú tienes el final de una película y tú tienes que reconstruir todo lo que viene antes de ese final, ¿no verdad? Porque generalmente los periodistas de investigación comenzamos con un contrato, vamos viendo que pasa tal cosa y ni sé qué, y la plata termina en Panamá y uno no sabe
o las Islas Vírgenes Británicas y uno no sabe quién está detrás. Aquí es al revés, ya sabemos quién está detrás y entonces hay que armar la estructura desde el otro lado. Y en este caso, bueno, creo que uno de los, yo creo que además, o sea, como un agravante, había que estudiar la propaganda correísta contra Lasso, el artículo de página 12, otros artículos para verdaderamente decir, bueno, o sea, ¿esto es real o no es real? ¿Y qué es comparado con lo que yo tengo? Incluso con Fields & Files. Cada vez que el consorcio ha sacado algo desde el 2016, siempre salen videos y noticias tratando de vincular a Lasso con Panama Papers, con Fields & Files. Entonces, esta era la primera vez que sí está, pero había que también ver qué era lo anterior que había salido de propaganda falsa, como para un poco ir atando los cabos y viendo cuál era la situación. Ahora, lo que vemos es, claro, él es un banquero convertido en político a lo largo del tiempo. Y entonces, en ese camino, el banco, antes de que él quiera ser candidato, tenía una empresa en Panamá, tenía un banco en Panamá con una licencia, etc. Y luego lo que nosotros vemos es cómo, primero, antes de que se pase la ley que le impedía tener algo offshore, a pesar de todo, el Banco de Guayaquil vende su participación en el Banco de Panamá. Entonces significa que, o sea, un poco como que se divide eso. Y luego, cuando se pasan, o sea, cuando el correísmo otra vez pasa esta ley sobre los paraísos fiscales, fue en el 2017 y desde entonces él comienza a cambiar toda su estructura con miras a no tener un offshore si es candidato. Lo extraño de todo esto es que es algo que va a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que él, de una o cierta manera, yo a veces me pregunto, ¿por qué comenzó todo esto en 2017? ¿Quién sabe? O sea, si nosotros retrocedemos un poco, acuérdate que muchos decían que Moreno no duraba más de 6 meses. Entonces, desde entonces, o sea, porque uno dice, bueno, ¿por qué no esperó hasta el 2020 para hacer todo? No, él comienza, y hay muchas de las empresas que están mencionadas en el artículo que también empezaron a salir de los registros antes. Entonces creo que, o sea, es como algo que va moviéndose a lo largo de la carrera política de Lasso. Y luego lo que tenemos ahora, claro, es, o sea, la asamblea que, digamos, de cierta manera lo quiere destituir, han sacado un informe que yo creo que no tiene mucho asidero, pero bueno, no sé, ya eso creo que se jugará en el plano político, porque al mismo tiempo, en ese informe que me estaba yo leyendo, algo de las 300 páginas, porque es un poco, o sea, hay que digerirlo y volverlo a leer para tratar de entender ciertas cosas. Hay una parte en la que el informe dice que Lasso, de cierta manera, pagaba más impuestos, él personalmente, con relación al banco, como una manera de proteger al banco. Lo cual yo todavía no entiendo. O sea, ya releí 3 veces, pero todavía no entiendo qué es lo que quiere decir ese párrafo. Y luego, y claro, y hay una enumeración de empresas, algunas son las que salieron en Pandora, otras hay que ellos dicen que son otras fuentes. Y estoy tratando de ver, bueno, qué empresas son, si es posible encontrarlas o no. Entonces, creo que, no sé, la investigación que ha hecho la comisión es como un poco acelerada quizás. Pero veamos qué pasa, ¿no? Muy bien. Gracias, Moni. Bueno, vamos con Paul Mena, periodista de investigación, profesor universitario. Desde 2009 forma parte de la Unidad de Investigación del Universo
y enseña periodismo de investigación y datos en la Universidad San Francisco de Quito. Tiene estudios en Reino Unido y también en la Universidad Andina. Paul, hemos visto que el presidente de la República ha hablado de una conspiración internacional y ha señalado al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación como los responsables de esa conspiración. ¿Hay una conspiración? Es decir, esto se ata con todo lo que nos decía Mónica, que históricamente viene haciendo el correísmo, tratando de mezclar cosas que son y que no, para tratar de despistar y desprestigiar a una figura, o en efecto hay tela que cortar y hay cuentas que todavía no han sido esclarecidas por el presidente Lasso. Hola, Paul. Hola, Dimitri. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí participando en esta prestigiosa conferencia. Creo que el discurso del presidente Lasso va a tono de lo que echan mano muchos políticos, ¿no? De cada vez que se ven, no sé, vulnerables frente a cierta información, pues salen esta idea de me están persiguiendo o es una conspiración, sea nacional o internacional. Está dentro del orden de lo político. Creo que eso puede tener muchas críticas y muchas miradas al respecto, sobre este discurso. Lo cierto es que nosotros hemos hecho un trabajo netamente periodístico. Esto no ha sido como dedicado al presidente Lasso, esto fue la oportunidad de hacer una gran investigación colaborativa internacional. Y cuando fuimos invitados por el ISIG a participar en el proyecto, lo que hicimos fue revisar a una gran cantidad de funcionarios públicos. Pudimos hacer minería de datos y formar nosotros una gran base de datos de funcionarios públicos, cientos de funcionarios públicos, y pues vimos que dentro de la filtración que nos compartió el ISIC, pues estaba entre algunos funcionarios públicos al presidente Lasso, y pues dedicamos mucho esfuerzo para esclarecer lo que contaba Mónica, para esclarecer ¿qué es de eso? ¿Qué son esas empresas? Si existen todavía, si han sido cerradas y si fueron cerradas, cuándo fueron cerradas y por qué. Y ha sido un trabajo no solo de quedarnos con la filtración del ISIC, sino eso contrastarlo con otras fuentes, muchas cuales son públicas o fuentes judiciales o fuentes que todo periodista tiene a la mano, ¿no? Para tratar de entender el fenómeno completamente. Y tanto ha sido así, por ejemplo, que no solo hemos publicado historias de la historia del presidente Lasso, publicamos la historia del viceprefecto del Guayas, yo creo que una historia que se está perdiendo mucho porque, claro, es el presidente Lasso y absorbe toda la atención pública, pero publicamos una investigación sobre un offshore del exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, un señor que estuvo al frente de esa gerencia durante casi 10 años, que fue el responsable de negociar y renegociar la preventa del petróleo ecuatoriano a China a cambio de deuda. Y ha sido eso probadamente por investigaciones que hemos hecho con Mónica, las publicamos en el 2017, ha sido un gran perjuicio para el país. O sea, no es exagerado si decimos que ha causado centenas de millones de dólares de perjuicio. Eso es algo grande. Y sacamos la historia del señor porque tiene una participación en una empresa offshore. Y eso, bueno, ha quedado como, no se ha debatido, creo, lo suficiente en el país. El presidente ha concentrado toda la atención. Pero eso te prueba de que no es que es una conspiración en contra de él o que tengamos algo en contra de él. A mí me han llegado unas preguntas de como, bueno, y si no hizo algo ilegal, ¿por qué publicarlo? Y no se trata de decir si es algo ilegal o no, eso no creo que nos compete a los periodistas no somos jueces. Lo que nosotros encontramos es una historia de alto interés público, creemos que la ciudadanía tiene el derecho de conocer eso y lo describimos los hechos. Tanto así que no es una forma de irse en contra del presidente, que le pedimos una entrevista, le mandamos los temas que queríamos topar, él bueno, no nos dio la entrevista, pero lo respondió, y todos los puntos que él nos puso en su respuesta, pues los
los pusimos en nuestro reportaje para que la gente pueda tener como la descripción de los hechos y la posición del presidente y sacar su propia conclusión. Creo que hasta ahí va nuestro trabajo y creo que estoy convencido que lo hicimos bien. Muy bien, Paul, sí, así fue. Emi, cuéntanos ahora más en detalle cómo se hizo este trabajo. ¿Cuál fue la metodología de trabajo que se siguió? Porque muchas veces cuando uno habla de los grandes hallazgos, de las grandes investigaciones, pues sí, es impactante lo que se revela, pero el detalle de cómo se hizo, de paso a paso, puede ser pedagógicamente incluso mucho más útil para los estudiantes de periodismo que están ahora siguiendo esta conferencia. Cuéntanos, Emi. Vale, gracias, Dimitri. Sí, hay que decir, este trabajo comenzó hace casi 2 años, cuando comenzaron a llegar los documentos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y podemos hablar de, digamos, de varias etapas hasta que crece y llega, por un lado, una colaboración de la escala de los 600 periodistas. Llegó cuando estábamos trabajando los FinCEN Files. Y el primer proceso es ver, es agarrar y cómo uno empieza a validar documentos y hacerlos buscables, ¿no? Entonces hay una parte en la que la tecnología para este tipo de colaboraciones juega un rol. Nosotros tenemos una herramienta que es el DataShare, que es abierta, se pueden usar en sus computadoras locales, que nos permite subir estos millones de registros de documentos en distintos formatos. Otra de las cosas, esto es un océano de datos y de documentos en distintas formas, es decir, hablábamos de millones de PDFs, algunos de ellos 10.000 páginas, otros, algunos escritos incluso a mano. Hablábamos también de algunas bases de datos, hablamos de millones de emails, documentos en distintas formas, y la data viene de 14 proveedores offshore, de 14 compañías que dan registro offshore. Entonces, la primera parte de la tarea es hacer todo eso buscable para que podamos comenzar a sumergirnos y ver qué hay aquí. ¿Es esto un proyecto? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿es esto global? ¿El sistema está roto y hay personas que se ven afectadas? Ver el interés público y cuál es la viabilidad de trabajar. Entonces, cuando empezamos a ver que empiezan a saltar algunos nombres de algunos personajes políticos en distintos países y que la data empieza a conectar con todo el mundo, pues se comienza poco a poco a armar la red y a llamar a los periodistas para participar en el proyecto, ¿no? Y allí todos acuerdan, uno, mantener la confidencialidad del proyecto, y otro, compartir todos con todo, todo con todos, perdón, y en una plataforma que tenemos que es el Global iHub, que es una plataforma segura de comunicación, que es como una redacción virtual. Y de ese proceso hay una cantidad de metodologías que pasan en el término de validación de información, de reportería, de análisis de datos, para llegar a poco construir, encontrar las historias y reportear, y cada historia ya es un proceso investigativo de por sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos de data, la data era un caos, y lo que empezamos a hacer es a estructurar data de cada proveedor para obtener información de beneficiarios finales, porque la data no estaba allí, no es que teníamos ya todos los nombres de todos los personajes, sino que era poder entender qué personas estaban detrás de estas compañías, cuál era su rol, eran dueños o no, y de allí va comenzando todo un proceso además de validación, como decía Paul, de contrastación con registros públicos, y se comienzan a compartir hallazgos y maneras de explorar la data en este iHub. Entonces, hallazgos de América Latina, hallazgos de distintos países, hallazgos, por ejemplo, algo que saltó mucho a la luz en este proyecto, el tema de los fideicomisos, el tema de compras de propiedades, algunas jurisdicciones que antes no habíamos trabajado. Entonces, todo se va agrupando en temas dentro del mismo iHub. Entonces, dentro de esta plataforma de comunicación, políticos y todo el mundo va compartiendo lo que va encontrando y cruza la información. Por ejemplo, la herramienta del DataShare te permite subir listas, digamos, de todos los políticos de tu país y cruzar. Pero eso no significa que ya que tengas el hit está correcto, porque luego viene todo el proceso de ver, ¿es realmente la persona que es?
porque algunas veces algo que encontramos, por ejemplo, fue muchos falsos positivos. Hay todos procesos de debida diligencia en los que, por ejemplo, hay lo que se llama un world check, que lo da una agencia para chequear quiénes son las personas. Y a veces te aparecía eso, pero no te aparecía la persona al final y no te aparecía ninguna compañía. Entonces hay todo un proceso de estructurar y validar nombre por nombre y luego compañía por compañía. Y para cada historia, cada historia tiene su propio proceso de reportería. Para el análisis global que hicimos, por ejemplo, con todos los políticos, fuimos recolectando con todos los colegas alrededor del mundo los nombres de los políticos que cada uno iba encontrando. Y de allí fuimos validando luego, tenemos fecha de nacimiento, ¿qué otros datos hay? Porque a veces puede haber homónimos. Entonces tenemos datos suficientes para saber que este personaje es o no es el político. Entonces, así, después de una cantidad de procesos contra documentos externos, se valida que es la persona. Luego validamos posteriormente que la compañía existe y que la compañía es la que es y que la compañía está conectada directamente con el político. Y solo entonces se cuenta ese personaje y cada uno de esos políticos es su historia. Por ejemplo, en el caso del rey de Jordania, la data de sus compañías, eran más de 30 compañías offshore, se cruzó esa data contra registros públicos de propiedad y se encontró que muchas de esas compañías se usaron, creo que más de 14, ya no recuerdo el número exacto, se usaron para comprar propiedades en el Reino Unido y Estados Unidos, valoradas por más de $100 millones. Y entonces eso viene todo un proceso de reportería y qué estaba pasando en ese momento en Jordania cuando se da esas compras de propiedades, y esto es el caso de una historia. Así que me imagino que, bueno, que Francisca y Mónica y Paul podrán desengranar las suyas, pero es que cada historia tiene el propio proceso de reportería, como decía Mónica, de agarrar y desengranar y ver, bueno, tenemos una compañía ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué significa esto? ¿En qué contexto está? ¿Qué otros documentos fuera de la data podemos conseguir? Entonces hay un proceso todo macro de análisis de datos, de estructuración de data, de compartir, de tener llamadas regulares para ir viendo cómo la data se va cruzando alrededor de los países, qué historias se cruzan, y por ejemplo, si nuestras historias se cruzan, trabajemos juntos para profundizar en la reportería a través de los distintos países y construir y sumar las piezas, pero luego cada historia tiene su propio proceso adicional de reportería y validación. Y bueno, luego nosotros tenemos todo un proceso de chequeo de cada historia en la que casi como en una tesis, aquí están los estudiantes de la universidad, todas nuestras historias tienen notas a pie de página, de cada hecho que está en una de nuestras historias tiene una cantidad de enlaces y documentos que validan cada hecho que se refiere en la historia, y luego va otra persona que es el que chequea, que su trabajo es ese, chequea la historia y va dato por dato chequeando que la información que colocó cualquier reportero que escribe la historia no es correcto, y si no, hace preguntas. Y así va el proceso hasta que luego se publica, pero eso es una parte, es mucho trabajo y hay, yo creo que la metodología macro y luego la metodología por cada historia y por cada investigación, así que, y eso multiplicado al tiempo que toma, porque muchos pasaron más de un año investigando cada historia, ¿no? Entonces, y van a seguir saliendo historias, yo creo. Tenemos preguntas en el chat. Emi, para ti. Gabriel Hernández pregunta, al trabajar con tantas personas, ¿es posible que existan personas dentro del grupo que traten de perjudicar al proyecto dando datos falsos? ¿Cómo se evitó eso? Gabriel Hernández. Es una gran pregunta y es un gran compromiso, porque estos proyectos justamente están basados en la confianza. Y cuando uno empieza a montar el proyecto, uno dice, bueno, ¿a qué personas podemos involucrar? Y el consorcio de por sí ya tiene una red de miembros, hay un proceso de membresía en lo que los periodistas que son miembros de la organización se conoce, que han trabajado ya en investigaciones, la gente que trabaja, y no toda la gente que trabaja en el proyecto, porque tenemos más de 200 miembros y en este proyecto participaron más de 600 periodistas. Y buscamos, bueno, ¿qué proporción de información hay para cada país? Y luego en cada país se hace todo el proceso y, como digo, ya mucha gente con la que hemos trabajado, que se conoce por los años de trabajo, bien dentro de la red o que han trabajado con otros colegas, hay todo un proceso de validación inicial para ver
quién se suma a esa investigación, y luego en cada país, dependiendo del volumen de información que hay asociada con país, pues el número de periodistas iniciales que se involucran en ese país, y vemos que al final muchas veces, y en este caso es lo que pasó, crece, pero los periodistas que vienen por cada medio se están acompañados de ese mismo acuerdo, y hay muchas cosas que hacen que yo creo que ayudan a que esa red de confianza se mantenga, y a que, o sea, todos queremos, o sea, son todos periodistas de investigación, todos se conocen de alguna manera o han tenido referencia. Bien dentro de un proyecto o fuera de un proyecto, quieren volver a trabajar con los otros. El compartir un dato equivocado puede poner en riesgo toda la investigación, puede poner en riesgo a cualquier periodista en otro país. El no cumplir con las reglas de la investigación, salir antes, puede poner en riesgo a periodistas, porque hay muchas situaciones, la mayoría o muchos de los países lamentablemente tienen situaciones complicadas de libertad de prensa. Nosotros, por ejemplo, en este proyecto, los colegas de Rusia tuvieron que salir de Rusia antes de la publicación por una situación muy compleja en Rusia, y en América Latina pues tenemos varios casos en los que también se produjeron situaciones muy complejas, entonces uno no puede poner en riesgo a los otros colegas con los que trabaja. Y lo que al final, el resultado de todo esto, lo que tiene es unas reglas claras, montar un buen equipo de trabajo desde el principio, es decir, aunque son 600, de alguna manera todos se conocen, o sea, y se conocen a lo mejor no entre todos los países, pero es una red que se va tejiendo y se va generando ese círculo de confianza. Y luego, que es clave es mantener esas reglas, cumplir esas reglas hasta el final, para, digamos, salir todos juntos. Al final, la primicia la tienen todos, y al final lo que ayuda a este tipo de investigaciones, al contrario, elevar el trabajo periodístico, porque si uno saca una información que tiene algún problema, y es un solo periodista, bueno, pero si una información que tiene un problema se reproduce en más de 117 países, se convierte en un gran problema. Entonces hay una gran responsabilidad de cara a cada periodista que es parte del proyecto, y uno va viendo incluso al momento en el que cada uno comparte la información que dicen, esto lo he verificado, esto no. Entonces hay todo un proceso de decir, esto es parte de la reportería y esto no lo tengo claro, no usen esta información, y esta es la data al final, o la información que ha ido por todo el proceso de chequeo. Entonces, al contrario, lo que ayuda es elevar el trabajo investigativo de todos los periodistas que son parte del proyecto. Muy bien, Emi, quiero ir ahora con Mónica a propósito de esto, que hablamos de los riesgos que pueden correr los periodistas al realizar coberturas de este tipo, trabajos de este tipo. Y tiene que ver, Moni, con la reacción que tuvo luego el presidente Guillermo Lasso. De alguna manera, él a través de redes sociales y también a través de una carta cuestionó la tarea periodística per se, algo que nos sorprendió, es decir, después de haber vivido una década en la que nos tachaban a los periodistas de lo peor en los años de Rafael Correa, se pensaba que Guillermo Lasso iba a tener un talante distinto, y en las primeras semanas su reacción fue más bien virulenta, visceral. ¿Qué te deja a ti? Tú hablabas de lecciones, de pedagogías. ¿Qué te deja esa reacción del presidente? Moni, activa el micrófono, por favor. En este caso tuvimos dos reacciones, ¿no? La una, la del presidente, y la otra, la de Jorge Chérez, que fue una respuesta bastante amenazante. Yo creo que en el caso del presidente se estrenó con el cuestionamiento de la prensa, de cierta manera, y creo que cuando eres funcionario público, son las cosas a las que te expones. Siempre va, o sea, en este caso no era por una cosa de su gobierno, pero después de un año va a ser por algo de su gobierno, que alguien de pronto va a hacer una investigación, va a encontrar un contrato, va a hacer algo. Entonces, en esta ocasión fue de inicio y por algo más relacionado a él. Yo creo que sí, hay que entender el momento, quizás pensó que era un cuestionamiento, y yo creo que
Si uno lee nuestro artículo no tiene adjetivos, nuestro artículo o sea, se publica lo que se ha podido probar, incluso creo que lo hemos hecho con, digamos, que el mayor equilibrio posible. Y sí, posiblemente un poco desafortunada la carta y la entrevista luego donde me menciona, etcétera, pero creo que son también para nosotros gajes del oficio, ¿no? En el caso, por ejemplo, del señor Cherres, fue una carta, o sea, una respuesta así súper amenazante, horrible, y por eso se la mandó también a Fundamedios, para que una vez que se publique el artículo se haga una alerta. Y en este caso, en cambio, es un hombre de negocios en el que, digamos, cuestiona el hecho de que nosotros publiquemos algo de él porque es su vida privada. Pero creo que en nuestro artículo también hemos explicado muy bien que este señor recibió $600 millones de inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Entonces creemos que no nos estamos metiendo con su vida privada. Estamos hablando de sus negocios, estamos hablando de sus offshore, porque hay un atraso de más de 200 millones en los pagos al ISPOL. Entonces creo que son situaciones diferentes, reacciones diferentes, y así nos ha tocado. O sea, yo ya en los 30 años de experiencia que tengo, me ha tocado vivir muchísimas cosas. O sea, entonces, todo esto, como siempre digo, es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Cada día uno dice, bueno, esto nunca pensamos que va a pasar tal cosa o va a pasar tal otra, y sucede. Y creo que lo más valioso en todo caso es saber que has hecho todo el esfuerzo posible. O sea, contrastado, has tratado de verificar en todas las fuentes abiertas lo que estás afirmando. Has hecho tu, digamos, de cierta manera, debida diligencia de todos los documentos que tienes. Y finalmente has publicado algo que es lo más cercano a la verdad. Has hecho todo el esfuerzo posible, y creo que eso también es un motivo de satisfacción periodística, o sea, saber que no hay errores, que has manejado la información de una manera profesional, que estás publicándola porque hay un interés público detrás de esa información, no porque a uno le da la gana hacer tal o cual cosa. Y creo que todas estas son lecciones que vamos aprendiendo y que además se renuevan cada vez que trabajamos, ¿no? Como decía Emilia, cada trabajo es distinto. O sea, acaba de decir lo del rey de Jordania. Nosotros, por ejemplo, el caso del señor Rivas, el ex gerente de Seguro Sucre, que resulta que tenía un offshore donde estaban su esposa, manejada por su cuñado, al mismo tiempo su cuñado también relacionado de cierta manera con las inversiones del ISPOL. Entonces, son cosas que, como decía, cada caso es distinto. Para cada caso, obviamente, uno revisa sus documentos, hace su cronología, trata de buscar por todas las fuentes posibles la confirmación de tal o cual cosa, trata de ponerse en el tiempo para saber por qué se creó la empresa, qué pasó, qué pudo haber hecho la empresa, etc. Y luego sí la contrastación, que es súper importante, porque, y creo que esto para todos los estudiantes que nos escuchan, siempre la contrastación es lo más importante, porque es saber, uno, entender muy bien cuál es la hipótesis de su trabajo, el objetivo de su trabajo, y con base a eso hacer las preguntas pertinentes a las personas. Creo que eso, y ya luego después publicar, ¿no? En el caso nuestro, alguna gente dice que sí, que posiblemente estamos siendo utilizados por la izquierda continental y ese tipo de cosas. Lo cual, claro, a mí me parece un poco descabellado. Yo quisiera recordarles que a mí el gobierno correísta me acusó de ser agente de la CIA y de ser también parte de una conspiración de Estados Unidos y es contra los gobiernos de izquierda.
Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas son palabras, acusaciones un poco al viento. Creo que la mejor muestra de la solidez profesional es el trabajo que uno publica. Saber que ese trabajo es lo más cercano a la verdad y sale sin errores y sale sin haberle dado la posibilidad de que todo el mundo hable o tenga la posibilidad de decir lo que tiene que decir. Entonces creo que eso es un poco la manera como uno debe de actuar en este tipo de cosas, o en este tipo de casos que son trabajos de investigación más complicados. En efecto, son más complicados, pero creo que lo que se ha publicado es la mejor muestra, y no sé qué opines tú, Paul, al respecto. Paul. Sí, lo que hemos venido haciendo... ya. Bueno, lo que hemos venido haciendo es describir hechos, ¿no? Creo que hemos corroborado, verificado, contrastado la información, y aunque hemos topado como unos hilos bastante sensibles de gente que tiene poder, mucho poder, no se nos ha dicho esta parte del artículo, esta oración es mentira. Esto no pertenece a los hechos, esto no pertenece a la verdad. Nadie nos ha dicho esto. Nos han amenazado en el sentido de se están metiendo con mi vida privada, o por qué no adhirieron ciertas cosas que a mí me hubiera gustado que adhieran a su reportaje. En ese sentido han venido las críticas y medio amenazas también. Pero de ahí nunca nos han dicho eso, o sea, están mintiendo, ¿no? Y creo que ese es el compromiso que tenemos los periodistas. Ese es nuestro valor fundamental. Es lo que siempre comparto con mis estudiantes, así como el abogado busca la justicia o el médico busca la vida, el periodista busca la verdad. Y parte de la verdad es hablar con la persona de la que estás haciendo la investigación. Decirle, oiga, tenemos estos hechos, explíquenos. Y ellos te darán una explicación, y tú verás si eso abona a la verdad o abona a desviarte de la verdad. Pero esa voz es súper importante, ¿no? Entonces, lo que anota Mónica, la contrastación es fundamental, lo es. Ese tipo de periodismo de denuncia que te dice, lancemos la bomba y luego que allá que se defiendan, me parece que no es lo correcto, no es lo que dicta la norma ética, y es lo que debemos evitar a toda costa. Gracias, Mónica Almeida. Gracias, Paul Mena. Ustedes han respondido a preguntas que en el chat también fueron planteadas por Dayana Michelle Chipuxi-Livi, en el sentido de la importancia de en qué momento publicar, después de contrastar, ha quedado claro. También a una pregunta planteada por Paola Bravo Gallardo, quien hablaba de esa posible vinculación con la izquierda detrás de la investigación. Mónica Almeida ha esclarecido que en el correísmo también, cuando investigaban, pues en cambio les acusaban de pertenecer a la CIA. Es decir, cuando uno hace su trabajo periodístico no obedece a ningún interés político ni ideológico, sino al rigor periodístico. Bueno, y hay una pregunta de Wilson Garata Andrade, Paul, y dice, una de las consecuencias de la publicación fue la judicialización de los casos. Los periodistas fueron llamados a la comisión de la asamblea, y es posible que sean también llamados a la fiscalía. No han acudido. ¿Cuál es el mecanismo o justificación que maneja el consorcio para negarse a acudir a esos llamados? Pregunta Wilson Garate. Bueno, oficialmente no hemos sido llamados a la asamblea. La comisión no nos ha llamado. La fiscalía tampoco, no hemos tenido ningún llamado para rendir cuentas en la fiscalía. Creo que hemos cumplido con nuestro trabajo, hemos contado la historia. Y si alguna autoridad quiere saber algo de la historia, está publicada. No tenemos nada más que decir, creo. Están ahí las fuentes, está la información, está la contrastación, está ahí. Creo que si nos llaman
a una cuestión política dentro de la Asamblea o judicial en la Fiscalía, es mi opinión que es como que está de más eso. Eh, Creo que las autoridades no tienen que poner el foco en el periodista, tienen que poner el foco en los hechos. Y si en nuestro trabajo periodístico hemos abonado a esclarecer ciertos hechos, pues que la fiscalía o la legislatura vaya en ese mismo camino para seguir esclareciendo más de esos hechos. Pero creo que estaría como de más que nosotros, que nos pongan el foco de atención en nosotros y que digan, a ver, ¿qué dice el periodista dentro del juicio? ¿Qué dice el periodista dentro de esto? Y además que hay antecedentes en los cuales, más allá de querer esclarecer los hechos, las autoridades buscan saber quiénes son tus fuentes. Y eso es un terreno súper peligroso. Es un terreno súper peligroso en el cual no deberíamos meternos. La protección de las fuentes para los periodistas está en la propia Constitución y creo que deberíamos evitar ese camino. Completamente de acuerdo, gracias, Paul. Voy con Francisca Skognick, la voz, la investigación periodística de los Pandora Papers. En Chile se produce, Francisca, en medio de un proceso constituyente, después de un estallido social, a apenas un par de semanas de las elecciones generales en Chile. ¿Cómo está ese escenario? ¿Cómo está ese ambiente allá? ¿Qué implicaciones puede tener desde el punto de vista político y social las revelaciones de los Pandora Papers? No se te escucha Ahora sí. ahora. ¿Existe algún riesgo menor, pero no 100% descartable, de que el presidente sea destituido a pocos meses de terminar su mandato? Efectivamente, yo creo que el escenario político generó un impacto mucho mayor que el que nosotros preveíamos. O sea, nosotros creemos que las revelaciones son importantes, dicen mucho sobre la forma en que el presidente no ha podido separar la política del dinero, pese a tener un historial de comportamientos muy al filo, digamos. Pero siempre, pese a todos esos comportamientos, ha tenido una carrera política, fue reelecto varias veces como senador, por lo menos una vez como senador, fue reelecto como presidente. Parecía ser que a la gente no le importaba tanto eso, digamos. Pero se da en un momento en que después del estallido social, él tiene una muy baja popularidad, o sea, está muy débil políticamente, y en momentos en que la oposición ocupa esto como también una forma de posicionarse pocas semanas antes de las elecciones. Ahora, me gustaría comentar algo que comentó Paul en un par de preguntas que me llamó mucho la atención respecto a la diferencia en que políticamente se ha abordado el tema allá y acá. Porque yo siento que el hecho de que esta revelación haya aparecido en el contexto de una investigación internacional, a nosotros de alguna manera nos blindó. Porque parecía muy descabellado pensar que esto fuera una conspiración, digamos. Incluso hay una caricatura que le mandé a Emi el otro día, en que sale un ministro diciendo, bueno, es que esto nos quieren atacar, es una conspiración, y sale un periodista diciéndole, ¿usted cree que 600 periodistas en todo el mundo se pusieron de acuerdo para atacar al presidente de Chile? Y claro, las pocas veces que eso se trató de insinuar, el sentido común lo descartó. Y es algo que en general los políticos, un argumento que los políticos utilizan cada vez que algo los perjudica, ¿no? Y en ese sentido creo que el trabajo colaborativo y en particular la forma en que ICIJ tiene para publicar todos juntos, para relevar, digamos, los casos internacionales más importantes, en el caso de Lazo, en el caso de Piñera, ambos estaban en las fichas de los llamados Power Players. Para nosotros que venimos de países más pequeños, donde la clase política puede ser muy, muy agresiva con la prensa, eso es algo que te da espaldas, ¿no? Blinda tu trabajo, y para nosotros fue muy importante. Y mira, Francisca, y justo en ese sentido, y creo que ya acabas de explicarlo muy bien, Luis Villasís preguntaba para ti qué repercusiones han tenido en los medios que han difundido los reportajes de Pandora por parte del presidente Piñera. Si pasó algo similar a lo del Universo acá con la carta, que un poco más... No, lo de la carta, a mí me llamó mucho la carta de Lazo, el tono
bueno, aparte de parecerme fuera de lugar, era como que estaba como ofendido en términos personales, muy raro viniendo de un presidente. No, aquí Piñera se victimizó también, un poco con una actitud de yo que le he entregado tanto al país, como pueden poner en duda mi buena voluntad y mi honestidad. En el escenario político actual, la verdad es que la ciudadanía es muy difícil que empatice con él. Pero respecto a los medios, fue interesante porque publicamos nosotros a las 13:30 de ese día aquí en Santiago, todos juntos, o sea, junto con todo el mundo, y fue como pólvora, digamos, se esparció muy, muy, muy rápido. En general los medios reprodujeron muy, muy, estuvieron muy al pie de la letra de lo que nosotros habíamos publicado, sin poner en duda, que es algo que a veces nos pasa, salvo un par de medios muy tradicionales y oficialistas que se esperaron a que el gobierno tuviera una reacción para publicar la reacción antes que la noticia, que es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Sobre todo porque digamos que CIPER sobre todo y los periodistas que trabajamos en este proyecto, tenemos una historia, digamos, no es como que aparece alguien que nadie conoce y no sabes la credibilidad. En general, sobre todo en el caso de CIPER, la gente sabe que cuando sale en CIPER es cierto y no tiene sentido. Al principio se ponía mucho en duda todas las revelaciones, pero ya, los políticos ya saben que no tiene sentido porque siempre está todo documentado. Entonces, en general, la reacción más masiva de los medios, y aquí y sobre todo la radio, fue muy importante, y los medios digitales, muy rápido reaccionaron, y la verdad es que la semana siguiente nosotros teníamos que publicar, teníamos una agenda de publicación diaria, que teníamos más o menos preparado y editado, pero que igual requiere chequeos dobles chequeos finales, armar las notas, pensar en las fotos, subir los documentos, un montón de trabajo. Y teníamos a la prensa nacional e internacional encima pidiéndonos entrevistas. La verdad es que nunca había estado en una situación como de tanto interés periodístico por nuestro trabajo, cuando el trabajo estaba ahí, estaba publicado, estaba claro, pero fue tanto, el gobierno salió el domingo y luego salió el lunes, muy fuerte, diciendo que esto ya había sido investigado y que no era delito, y diciendo que esto ya se conocía. Y nosotros no estábamos, en el reportaje en ningún momento decía que esto era delito. De hecho, yo pensaba que no era delito, ahora tengo dudas. Pero creo que está prescrito, digamos. Y entonces como que nos obligó a salir, explicar que esto sí era nuevo, y que era absurdo decir que no era nuevo si estaba todo Chile sorprendido, digamos. Era como decirle, si esto todo el mundo lo sabe, a la gente que no lo sabía, era ridículo. Y en el fondo, nosotros publicamos un domingo y fue súper fuerte todo eso hasta el viernes, y el viernes sorpresivamente salió el Ministerio Público y la Fiscalía diciendo esto no fue investigado y por lo tanto se abre una investigación penal. Y eso como que nos quitó la presión de tener que estar explicando de que esto era nuevo, digamos, de que no se sabía que, digamos, el Ministerio Público había tenido en su carpeta de investigación una cláusula equivalente a la que nosotros publicamos, pero el juez no la investigó. Y salió en una línea, en un medio de comunicación, en el párrafo 30, y pasó desapercibido, y además no se supo que se había creado toda una estructura offshore en las Islas Vírgenes Británicas para hacer esta operación. Que eso cambia completamente el contexto. Y a partir de eso, yo no sé si ustedes saben, no sé si en Ecuador es tan popular como acá, un video que hay de una conferencia que dio una charla de empresarios que hubo el 2016, en que fue Piñera, y que yo sé que estaba Lazo. Estaban juntos. ¿Sí? Sí, cuando Piñera habla de que los paraísos fiscales deben desaparecer, poco más, ¿no? Exacto. Y en ese momento nadie sabía que él tenía sociedades en paraísos fiscales, y al año siguiente se supo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y ahora esto, y es como los astros alineados de Lazo y Piñera, al final enlazados por los cuestionamientos de los paraísos fiscales, cuando ellos mismos eran los que decían esto tiene que desaparecer porque ampara el crimen organizado y ampara la evasión fiscal. Era el mismo discurso que en 2017 manejaba Guillermo Lasso también en su segunda campaña presidencial. Sí, lo dice en una tarima y un video también, con las mismas palabras casi, que eras de Piñera. Muy bien, vamos con Emilia Díaz Stuck del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Emi, ¿cómo el consorcio
blinda, si cabe el término, a los periodistas que de alguna manera sufren represalias en el mundo por este tipo de investigaciones. Me acuerdo del caso de Daphne Caruana en Malta, que fue asesinada después de las revelaciones de los Panama Papers. ¿Qué lecciones dejó eso al consorcio y cómo blinda desde entonces a los periodistas que trabajan en este tipo de investigaciones, que ponen el ojo y hacen revelaciones sobre dineros que personas con mucho poder intentan ocultar? Sí, nosotros tomamos en cuenta muy en cuenta y muy en serio todo el tema de la seguridad, tanto personal como digital, y por eso es que hay una gran cantidad de reglas que son parte no solo por un tema de quién tiene la primicia o no, sino que toman muy en cuenta el tema de la seguridad. Y además, un poco el escenario que hablaba Francisca, en el que al salir juntos protege en muchos de los casos el que un periodista, o sea, el cambio de modelo apuesta por ayudar a proteger más a los periodistas, porque cuando un periodista de investigación va él solo o sea, va él solo a publicar una gran investigación, siempre puede existir la tentación de, bueno, ¿qué pasa si pasa algo a este periodista? Pero cuando se trata de un gran grupo de periodistas, de cientos de periodistas, ya el mensaje, y hay muchas investigaciones, muchas organizaciones que además hacen seguimiento, por ejemplo, a trabajos de periodistas que han estado en riesgo, justamente para mandar el mensaje de no es un periodista, es un grupo, entonces el que si se por ejemplo, está o quiere apagar o la información por atacar o afectar a un periodista, la información no va a morir, porque la información la tiene un gran grupo de periodistas, ¿no? Entonces esa es una de las grandes cosas pero hay muchos elementos que se tienen en cuenta en términos de seguridad. En términos de seguridad digital, por ejemplo, se trabaja toda la información de manera encriptada para evitar que la información salga antes, para evitar comprometer la información, pero también para mantener la seguridad de las comunicaciones entre todos los periodistas, porque también tenemos muchos casos de periodistas que han estado bajo vigilancia. Entonces, tenemos toda una serie de protocolos de cómo nos comunicamos, cómo incluso las plataformas nuestras manejan todos niveles de encriptación, tenemos expertos en seguridad que manejan todos esos protocolos. Pero luego hay otra cantidad de protocolos que seguimos también, y por eso les decía, bueno, los colegas de coordinación para evitar reducir los riesgos, es decir, no empezamos a contactar a todo el mundo en cualquier momento, sino hay un proceso de coordinación sobre a partir de qué momento se van a hacer esa contrastación de todos los personajes mencionados en una historia, ¿no? Y cómo se va a hacer, y se tiene en cuenta a cada periodista local para conocer la circunstancia local y las fechas a partir de las cuales se empiezan a mandar las solicitudes. Para nosotros es importante dar suficiente tiempo para responder, pero también tener en cuenta todas las coordinaciones, cómo se hacen esas solicitudes de comentarios, se hacen... a veces son varios periodistas que mandan la solicitud en conjunto y no es un solo periodista firmando una solicitud de contrastación que manda también ese mensaje y ayuda, pero hay todo un proceso importantísimo porque a veces hay historias que hablábamos que cruzan países y qué pasa si, por ejemplo, periodistas de otro país contactan a personas locales sin avisar a los reporteros locales. Eso puede poner en riesgo. Entonces hay un proceso clave de comunicación para esa parte y por eso también el tema de salir todos juntos el mismo día a la misma hora ayuda a generar un paraguas. Esto ayuda también a combatir situaciones de censura y en este proyecto pues tuvimos situaciones en las que el mismo hecho de que había más de 150 medios participando ayudó a combatir presiones en algunos países para que la información pudiese salir, porque está claro que si en un medio no sale, puede salir en 149 más. Entonces, hay distintas cosas que se manejan y se tienen muy en cuenta durante toda la colaboración y si hay situaciones complicadas o complejas, pues la comunicación es parte central para ver cómo hay una red
clara de periodistas en las que está todo el mundo atento, qué puede ayudar, porque lo que ayuda en un país no siempre ayuda en todos, pero lo que sí ayuda colectivamente es la fuerza de la colaboración para ayudar a proteger por un lado, para combatir censura y claros protocolos de seguridad en comunicación y manejo de información, incluso de cómo se debe manejar la publicación de documentos también para no poner en riesgo fuentes. Entonces hay toda una serie de protocolos que tenemos en cuenta cuando estamos haciendo estos trabajos, pero siempre estamos atentos y bueno, y viendo cómo se puede apoyar, y las circunstancias varían por región, por país, pero bueno, es parte, yo creo que la fuerza de la colaboración ayuda a minimizar riesgos, pero igual tenemos que estar alertas ante todos los riesgos. No te escuchamos. Ok, gracias. María José Zavala pregunta para Emilia Díaz Stuck del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ha habido mucha vaguedad en cuanto a la procedencia de los documentos. Normalmente se explica como una filtración, como una simple filtración, aunque entiendo que puede ser para proteger la fuente, sin más detalles. ¿No debilita esa vaguedad la integridad de la historia? Pregunta María José Zavala. No, en el caso de muchos trabajos periodísticos, la información de la fuente no es, o fuentes, la fuente no es la historia. La historia son las historias que se revelan a través de los documentos. Y claro, lo que tenemos aquí es una filtración de millones de documentos, pero la historia y la labor periodística nuestra es mirar. Así se te llegase a ti un documento a la redacción o te llegasen 500, es mirar, validar y ver si son de interés público y ver cuáles las historias detrás de eso y manejarlos de manera independiente para hacer el trabajo. Y qué mejor que 600 periodistas que además van a ver, son de todos distintos tipos de medios, con distintos tipos de miradas, para manejar con independencia esa información. Pero el hecho de las fuentes, hay muchos países que tienen además, como Paul hablaba, del tema de protección de fuentes. La fuente no es la historia. La historia son las historias que nos revelan los documentos y que nosotros en toda nuestra reportería miramos. Entonces, lo que le da solidez al proyecto es la reportería y el trabajo periodístico. Y todo el proceso que hay detrás para validar la información. Porque si llegase cualquier información sería un problema y le restaría validez si llega cualquier información. Yo no sé quién es la fuente tampoco. Es decir, si llega un proceso en el que un periodista recibe documentos y publica, no verifica y nada, ni hace ninguna validación, ni contrastación, ningún trabajo, pues allí lógicamente hay todo un problema. Pero en este caso, el gran trabajo es el de hacer toda la reportería y ver, hay una historia, ¿qué nos dicen estos documentos? ¿Cuáles son las historias? Y manejarlos de forma independiente. Pero no creo que el no hablar de la fuente, sino de hablar de una filtración, y ha habido muchas históricamente en la historia del periodismo, le reste mérito. Al contrario, el mérito es el del trabajo periodístico de todas las historias que han sido validadas y documentadas durante toda la reportería. Muy bien. Para Paul Mena, del Diario Universo de Ecuador, investigador de los Pandora Papers. Paul, ¿hay más que se pueda hallar, que se pueda explorar en esa documentación? Hablamos de casi 12 millones de documentos filtrados, de casi 3 terabytes de información. ¿Se exploró todo ya o se puede encontrar más todavía en esa gran red de información que hay, de documentos? Claro, explorar 12 millones de documentos es algo humanamente imposible. Creo que gracias a las herramientas que nos da el ISIG, donde ya esos documentos ya están estructurados como datos estructurados, nos facilita muchísimo a buscar historias, pero no, sin duda hay muchísimo más por explorar. De hecho, nosotros ahora que nos topamos con algunas investigaciones, y nos salen personajes nuevos, aún 5 años después encontramos datos reveladores y nuevos de los Panama Papers que publicamos en el 2016, por ejemplo. O sea, venimos investigando Panama Papers creo ya 5 años y estoy seguro que no hemos agotado Panama Papers. Y lo mismo va a pasar con los Pandora Papers.
esa es una gran fuente de información para temas de hoy y temas a futuro, me parece. Es casi inagotable. Una pesadilla, no se acaba nunca. Sí, no se acaba nunca. Mira, nosotros, Dimitri, tenemos 5 temas en carpeta que todavía no podemos sacar. O sea, todavía estamos trabajando, tenemos 5 solamente de Pandora, que no hemos podido terminar, digamos. Y que todavía falta contrastar, que todavía estamos escribiendo a fulano, sultano, a que nos den su versión. Entonces hay, como digo yo, es como una biblioteca que está siempre ahí y que siempre tienes que ir a consultar. Es como siempre tienes que ir a consultar porque generalmente no sé, el 60%, el 80% de las veces están ahí. Y qué bueno que lo mencionas, Mónica Almeida, del Universo también y del ISIG desde Ecuador. Hay una pregunta de Caroline, Ávila Nieto, y plantea así: ¿qué opinan del encuadre de la Deutsche Welle en la cobertura de los Pandora Papers y sus efectos en diferentes países, particularmente en Ecuador? ¿Sabes que yo no he visto lo de la Deutsche Welle? Me han contado que es así como un botafuego contra Lazo, pero la verdad no lo he visto. No sé, Paul, ¿tú lo has visto? Porque sí, yo no lo he visto. Sí, le he visto, no completamente, pero igual es eso, ¿no? Ahora, yo creo que la Deutsche Welle tiene como toda la libertad editorial para plantear su mirada sobre este asunto. Creo que de eso se trata la democracia, mientras tengas más puntos de vista y más críticas y más discusión, o sea, la discusión se nutre. Eh, Tengo la sensación de que ha sido como muy parcializada su cobertura de esto, le ha dado como mucho peso a la oposición, pero no a la oposición en Ecuador, sino una oposición específica, la oposición del correísmo. Y de pronto centrar el debate solo en un actor, de lo que piensa un actor sobre un tema tan complejo, me parece que periodísticamente no es muy atinado, pero también de pronto yo estoy solo viendo como una partecita de la cobertura de la Deutsche Welle y no estoy viendo la complejidad de cómo ellos estarán abordando el tema, entonces no, o sea, podría dar esas pequeñas luces, pero no me atrevería a dar así como una conclusión global de cómo ha sido la cobertura Sí. de este medio. No sé si en Chile, tal vez, Francisca, ha habido reportajes que se han hecho eco de su investigación con la Deutsche Welle. Y yo en general tengo una buena opinión de la cobertura de la Deutsche Welle. En este caso, escuché comentarios sobre un video que circulaba en redes que no era muy preciso respecto a las revelaciones, pero la verdad es que nunca lo vi, porque en esos días estábamos como todos superados y veíamos los diarios más importantes, digamos, no teníamos mucho tiempo de revisar todo lo que salía. Pero así que no me puedo pronunciar en detalle. Sí, bueno, Francisca, estamos contigo. ¿Qué va a pasar con ese santuario ecológico donde se ha descubierto esa autorización dada para una actividad extractiva ahí gracias a la revelación hecha por ustedes en los Pandora Papers? Es curioso porque la oposición a la construcción en ese santuario era muy masiva y de hecho parte de la línea de tiempo de nuestro reportaje es que Piñera, como presidente de su primer mandato, convenció a una empresa franco-belga de no construir una central termoeléctrica ahí justamente porque era un santuario. Y en ese momento no se sabía que su familia tenía intereses mineros en exactamente la misma zona, a pocos kilómetros. Entonces, esa es parte como del argumento de cómo, quizás por eso en ese momento no se protegió. Y durante el gobierno de Bachelet fue rechazado ese proyecto minero, pero fue rechazado políticamente. Y luego hubo gestiones judiciales que volvieron todo al comienzo. Y pocas semanas antes de que nosotros publicáramos, había sido autorizado ya por la Comisión Regional y se auguraba nuevamente un largo camino judicial. Después del reportaje, yo no veo que políticamente ese proyecto pueda realizarse, al menos en el corto plazo, a no ser que haya muchos cambios. Realmente me parece que la reacción de la opinión pública fue muy fuerte
y quedó el velo de la duda de si es que el gobierno no lo había protegido y si es que no se habían minimizado los impactos para que en el fondo los negocios de la familia del presidente pudieran realizarse. Y de hecho el gobierno tuvo que salir pocos días después del reportaje a decir que se estaba estudiando una protección legal, etc. O sea, yo creo que más allá de lo que pase con el proceso legal ambiental, veo difícil que políticamente sea viable. Bueno, muy bien. Y eso es el trabajo de la prensa. Excelente, Francisca. Emilia, hay a veces cuando uno, desde que he empezado a seguir la pista de los offshores y demás, sí como que uno lo ve como algo lejano, como algo distante, algo que no me toca, que no me afecta como ciudadano común y corriente. Y yo te preguntaba al comienzo, por qué nos tiene que importar esta revelación? ¿Por qué a los ciudadanos comunes y corrientes nos afecta que haya personas que ocultan sus capitales en paraísos fiscales? ¿Cuál es la trascendencia de este trabajo periodístico? Bueno, en general, creo que la trascendencia es poner luz a un mundo que es opaco, y como bien dijeron Lasso y Piñera en su momento, esconde transacciones irregulares y evasión de impuestos, que no es algo que uno piensa como en el aire, como legal, digamos. Nuestros países tienen serios problemas presupuestarios para responder a las necesidades sociales de nuestros ciudadanos. Y en la medida en que los grandes empresarios saquen de nuestros países sus capitales y se los lleven a lugares donde no pagan impuestos, todos nuestros ciudadanos se ven afectados. Ahora, en el caso en particular de Chile y Ecuador, hay un tema que tiene que ver con la confianza pública en las autoridades, con lo débiles que son nuestras legislaciones para regular los conflictos de interés entre el dinero y la política. Yo creo que es bastante excepcional el caso de Ecuador, en que está prohibido que los presidentes tengan sociedades en paraísos fiscales. Diría que en la gran parte de los países eso no está ni siquiera regulado y queda, en el fondo queda en las manos del periodismo demostrarlo y que se produzca un escándalo, digamos. Y creo que todas las series de reportajes que ha realizado ICIJ, desde Offshore Leaks, pasando por Panama Papers hasta Pandora Papers, han cambiado un poquito el sentido común de los tomadores de decisiones en el mundo, y hay una cierta presión para que esto cambie. Y esto no va a cambiar por la decisión de un país, digamos. Se requiere un consenso internacional, y por eso es importante que el trabajo sea concertado también en términos periodísticos. Muy bien, Francisca. Emilia, ¿tú quieres ahí agregar algo al respecto? ¿Por qué es importante desde el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación? ¿Por qué es importante investigar los offshores? ¿Por qué seguir la pista del dinero oculto de grandes capitales es gravitante para que las sociedades puedan de alguna manera reenrumbarse? Gracias. No, bueno, en la misma línea que hablaba Francisca, hay varias cosas que son clave y que a veces uno dice, bueno, el tema de offshore o paraísos fiscales puede sonar un poco complicado y qué tiene que ver eso conmigo, pero una gran parte del por qué lo hacemos es porque tiene que ver directamente con los ciudadanos y nos preocupamos por contar las historias y mostrar cómo afecta a los ciudadanos. Por ejemplo, hay historias que hablan de fondos públicos que se perdieron. Fondos públicos, por ejemplo, estamos hablando caso Lavallato o el caso de la banca privada de Andorra en Venezuela, fondos y en países donde, por ejemplo, están faltando insumos para hospitales, donde no hay problemas del día a día, ¿no? Y que esos fondos públicos se pueden ver en beneficios para esos ciudadanos y que básicamente el dinero de esos países se está perdiendo y se ve favorecido por paraísos fiscales. Ahora, el tema de impuestos, del cual Francisca hablaba también, esos fondos que a veces pues, se pierden de otra manera, ya no son fondos públicos asociados a lo mejor con casos de corrupción o lavado, pero son fondos que deberían llegar a esos países y que pueden directamente conectar con el bienestar de cada ciudadano de ese país. Y claro, cuando uno escucha todo este tema, es una economía, es una realidad paralela que beneficia a unos pocos
en detrimento de otros, porque ese dinero, o sea, el ciudadano común que va, paga sus impuestos, pregúntele a cuántos de ellos tienen empresas en paraísos fiscales y cuántos de ellos se ven beneficiados para dejar de pagar menos impuestos. Ellos pagan todos sus impuestos y en proporción, ¿qué pasa con aquellos que tienen más y que podrían, y que ese dinero podría ir a las arcas de los países para beneficiar en programas sociales y en beneficios sociales a los ciudadanos? Ahora, si vamos, por ejemplo, también a temas ya de crimen organizado, donde las víctimas son los mismos ciudadanos y ese dinero se pierde y se diluye, o sea, el dinero que financia guerras, dinero que financia actividades de ilícitas, compra-venta, narcotráfico y crimen organizado, donde hay víctimas también en todos estos países. Ese dinero llega a esos paraísos fiscales, se esconde allí y entra luego legalmente en un mercado. Y las víctimas, otra vez, son los ciudadanos. Y tenemos otros casos, por ejemplo, en la historia de fideicomisos que trabajó Will con otros colegas que conecta con varios países. También estábamos hablando de casos de fraudes y estafas, gente que pierde su dinero a través de fraudes, o víctimas, por ejemplo, en el caso de los fideicomisos, donde hay protección de herencia familiar, personas que han sido víctimas de alguna situación, en este caso de algún abuso, y que el dinero no lo pueden reclamar porque la persona que fue el que perpetuó la violación al derecho de la otra persona, tiene el dinero en paraísos fiscales. Y entonces, o tiene el dinero en un fideicomiso y está protegido. Y no hay manera que esa persona o esa persona que se ha visto perjudicada por una situación tenga acceso a una indemnización por una situación. Entonces, hay muchas de las situaciones que vamos viendo que van asociadas desde temas económicos, sociales, pero también violaciones de derechos humanos en las que los ciudadanos son las víctimas, que básicamente el sistema lo está favoreciendo, y por eso el tema de tener una mirada global y que haya una acción y una respuesta global que permita este monitoreo de actividades, de flujos ilícitos de dinero, pero también cómo se maneja el secretismo en paraísos fiscales. No es un país el que lo va a resolver, se va a resolver a escala global, y como decía Francisca, por eso las investigaciones globales, pero realmente es un tema que afecta a los ciudadanos alrededor del mundo. Paul Mena, de Ecuador, ¿por qué debe importarnos la investigación del universo sobre los Pandora Papers? Creo que debe importarnos en tanto nos dice muchas cosas de personas que tienen mucha influencia en nuestro día a día. Creo que debe importarnos como ciudadanos para saber cómo está la situación de nuestro país. Debe importarnos para entender nuestro país. Creo que ese es un esfuerzo que debemos hacer todos nosotros para cooperar con la situación de acá, de nuestros conciudadanos. Creo que ese es un poco el enfoque que quisiéramos darle al tema. Además, creo que es importante anotar algo. Un poco abundando a lo que decía Emilia. No es para nadie oculto que estamos pasando por una situación económica bastante complicada y se nos pide siempre a nosotros como ciudadanos aportar, hacer un esfuerzo más para que la situación siga su cauce y poder pasar este traspié de la pandemia. Y creo que debemos de alguna manera buscar una sociedad un poco más equitativa para que todos aportemos en la misma proporción. Y creo que estar al tanto de estos temas te hace consciente de eso, ¿no? Para luego saber hacia dónde vamos con el país. Muy bien, Paul. Mónica Almeida. Bueno, en Ecuador, como la mencionaba Francisca antes, tú también lo mencionabas, está vigente una ley llamada Pacto Ético, que prohíbe que personas que tengan recursos o sean socios o accionistas de empresas que tengan recursos en paraísos fiscales puedan ser candidatos o puedan ser dignatarios de elección popular o puedan ser funcionarios públicos. Y la pregunta es directa y la dejé para el final.
¿El presidente Guillermo Lasso incumplió el pacto ético? Nosotros no tenemos pruebas de que lo incumplió. O sea, y por eso nuestro titular es el presidente Lasso se deshizo de offshores antes de ser candidato. O sea, si tuviéramos la prueba de que es de lo contrario, lo hubiéramos publicado. Pero precisamente como yo te explicaba, o sea, lo que se ve es que él desde el 2017 comienza a deshacerse de todas, es decir, la estructura que tenía en ese momento vigente. Incluso no esperó hasta el 2020. Y yo creo que es porque en ese momento todo el mundo, acordémonos, cuando subió Moreno, había todo este sentimiento de que había habido fraude, la gente estaba en la calle protestando, entonces era como, y además incluso se decía que Correa quería que solo dure 6 meses para que suba Glass y él después regresar inmediatamente. Entonces, sí, por eso nuestro título es ese, porque nosotros no llegamos a, no tenemos la prueba para decir él incumplió el pacto, no. Y volviendo al tema anterior, yo creo que, bueno, en este caso, a ver, cada caso es distinto, ¿no? ¿Verdad? O sea, Panamá es distinto que Pandora, que FinCEN Files, que Offshore Leaks. Yo creo que en este caso, por ejemplo, todos han hablado de Pandora, pero yo quería irme también, o sea, por un lado, Pandora actualmente, en lo que nosotros hemos publicado, en lo de Rivas está la esposa de Rivas, que es la señora Bedani, que está acusada de lavado de activos en Guayaquil. Y ahora sale que ella era la representante de esta empresa por la que Rivas seguramente manejó parte de los 10 millones de sobornos que recibió por estar al frente de Seguro Sucre. Luego está, como había dicho Paul, está el señor que manejó el comercio internacional de Petroecuador por 10 años. Eso supongo que la Fiscalía lo irá a investigar. Está Bill Phillips, que recibió más de 80 millones de dólares en contratos de Petroecuador y que el mismo SRI le está reclamando 12 millones de evasión de impuestos y que él también aparece con una offshore. Luego tenemos a Cherres del caso Spol. Entonces, mal o bien son gente que ya tiene procesos abiertos, que ya existe una sospecha sobre ellos. Les tocará a las autoridades determinar si sí o si no, ¿no? Pero me remito a los Panama Papers. Los Panama Papers había convenios falsos de estudios por los cuales OAS y la CWE, la constructora china, sacaron 90 millones de dólares. Inflaron el contrato 90 millones de dólares. Al punto, obviamente el 80%, o sea, 80 millones eran de CWE, y CWE llegó a un acuerdo con el fisco ecuatoriano y devolvió el dinero. O sea, dijo, no, sí, ups, me equivoqué, 80 millones regreso al fisco. Entonces yo creo que son estructuras que tienen el nombre offshore, ultramar, que están a veces las shell companies, fantasmas, etcétera, pero son estructuras que en muchas ocasiones esconden alguna acción, especialmente con contratistas públicos, alguna acción donde se quiere desviar dinero. Hablo en este caso contratistas públicos. Y claro, la cereza del pastel fue el acuerdo que tenía Alex Bravo con un señor Vaquerizo Escobar, que era como una especie de la legalización de la coima. Y a partir de eso se comenzó el caso Petroecuador, que sabemos que, o sea, hay como 13 personas presas y otra decena de personas presas también en Estados Unidos. Claro que Estados Unidos sí ha recuperado mucho más dinero que nosotros, pero yo creo que cuando se refiere a contratación pública, creo que el hecho de ver bien todo lo que sucede con estas offshore es muy importante. Y eso sí, creo que la gente es un servicio que se le hace a la gente, porque es un servicio en el sentido de que es dinero
que de cierta manera se desvía de la contratación pública. Mucho del tema Odebrecht pasó por paraísos fiscales. Entonces creo que sí hay que destacar ese valor de esta investigación. Y también yo quisiera rescatar lo que decía Emilia. O sea, a ver, supongamos que en este caso se hubiera dicho no, entonces no, el universo no participa en la investigación. Porque está el presidente Lazo, no vamos a participar. Porque después va a ser mucho problema. O sea, igual la investigación va a salir. Igual la va a publicar Colombia, Chile, Perú, la Deutsche Welle, la BBC. O sea, no importa. Porque es el presidente de un país y es un tema de interés público. Muy bien, gracias. Entonces, al mismo tiempo, sí te hago esta reflexión ética en el sentido de que, o sea, finalmente somos los periodistas los que estamos frente a los archivos, frente a los 11, 12 millones de documentos. Y bueno, o sea, nos toca hacer lo mejor posible y estar, sí, viendo, chequeando esto de aquí, tal cosa, lo voy a hacer de esta manera, cómo podrá ser esta situación, de dónde confirmo esto, cómo lo hago. Pero somos los periodistas los que estamos ahí con el músculo cerebral trabajando en los documentos. Y claro, la fuerza de todo esto es que somos 600. Puede ser que de pronto la Deutsche Welle tiene una cosa, la BBC otra, que no importa. O sea, finalmente también el país puede ser que le pone más adjetivos que otro, no importa. Pero, o sea, es una fuerza en el sentido de que sí, o sea, salimos todos juntos, tratamos de descubrir el interés público que hay en todos esos archivos. Y luego creo que todos nos estamos volviendo más conscientes de lo que representa todo este manejo offshore. A pesar de que incluso nosotros que lo hemos trabajado tanto tiempo, yo todavía siento que no hemos descubierto todo. ¿Por qué? Porque hemos descubierto los 80 millones de SWE, hemos descubierto a Alex Bravo, hemos descubierto, o sea, que aquí hay el señor Rivas, que el señor Cherres, ni sé qué. Pero hay todas unas estructuras que uno a veces se preguntan para qué son. O sea, en el caso de Mossack Fonseca manejaba muchos fideicomisos y manejaba mucho dinero de estas cuentas que se llaman escrow accounts. Y uno dice, bueno, ¿dónde invertían ellos? Muy bien, Mónica. Y hay, por ejemplo, un caso en Mossack Fonseca que yo no lo pude probar, pero, o sea, estaba ahí. O sea, había alguien que estaba captando dinero en Ecuador y que le daba el dinero a Mossack Fonseca y Mossack Fonseca no sé dónde lo ponía para hacerlo rentabilizar y todos los meses mandaban los cheques porque era una captación ilegal de dinero. Entonces hay esquemas mucho más complicados y que creo que, por ejemplo, el tema de los fideicomisos que se ha sacado ahora es muy importante porque ya son esquemas, ya es otra, o sea, no es una o dos personas. Entonces creo que todavía hay para investigar mucho más y yo creo que sí, la gente es cada vez más consciente de que este es un problema. O sea, no puede ser que Nike no pague todos los impuestos, no puede ser que las multinacionales estén en Delaware y entonces dicen, no, es que no funciona en Delaware y entonces evaden legalmente. Muy bien, Mónica, gracias. Mira, en honor al tiempo, vamos a tener no vamos a poder tener las conclusiones que hubiese querido que todas tuvieran. Quiero agradecerles a todos, a todas. La verdad es apasionante el tema. Creo que queda en evidencia que el valor del trabajo colaborativo, de ese blindaje y algo que es fundamental poner énfasis, y quizá hay personas que llegaron tarde a la conferencia, y tiene que ver con el proceso riguroso de seguimiento y contrastación de datos, y únicamente se publica lo que ha sido corroborado. Creo que eso es excelente. Creo que ese ejercicio periodístico es un aprendizaje y una lección para todos. También, perdón, hay sí. Y bueno, recordarles que
no hablamos de cualquier tipo de cuentas, hablamos de cuentas cuyas únicas personas que sabían de su existencia son la persona que la creó y el bufete de abogados que se prestó para hacerlo. Es decir, eran cuentas secretas. Nadie sabía de su existencia. Y de no ser por este trabajo periodístico maravilloso que ha salido a la luz, no nos hubiésemos enterado jamás, nunca. Así que creo que la gran pregunta que queda flotando en el aire es ¿por qué hay personas que ocultan sus capitales? Les agradezco a todos. Una buena noche, un abrazo enorme, Emi, un abrazo enorme, Francisca. Y antes de cerrar, Dimitri, y obviamente nos hemos pasado de algunos minutos, y eso sí te vamos a culpar, Mónica, pero lo que tú dijiste es tan importante. Perdón. Sí, es culpa del universo. No, gracias a todos nuestros exponentes, pero yo creo que lo que ustedes han dicho, esta mañana en el primer debate estamos viendo un poco ese asunto de si se tienen que obtener un financiamiento internacional, un apoyo para poder salvaguardar el soldado prensa, o sea, el ecosistema financiero, mediático, etcétera. Y creo que eso de los Pandora Papers nos explica exactamente por qué hay que hacerlo, por qué cuando los medios se van o desaparecen o cambian de óptica o tienen cada vez menos periodistas de investigación, esas historias no saldrán. Y eso, si bien tenemos que trabajar de manera coordinada, eso no son historias que van a encontrar en TikTok o lo que sea. Entonces, yo creo que lo de hoy nos cierra de manera muy pertinente lo que hablamos esta mañana. Tuvimos otra vez 300 personas registradas. Ahorita los números han un poco bajado porque la gente ya se fue a comer, pero estuvimos hasta 300. Eso es un muy buen número para ese tipo de conferencias. Les invitamos mañana a seguirnos, otra vez tres foros mañana. Empezaremos a las 8:30 con un tope que también conoces, Dimitri, al Tompkins, que nos va a acompañar de nuevo de mañana y de noche para hablar de storytelling de mañana y de lucha en contra de la desinformación. Y al mediodía hablaremos digamos, de los bots, de los robots, del uso de robots en periodismo. Entonces, les agradecemos. Tania nos va a recordar un poco y agradecer a todos los que participaron. Tenemos muchas preguntas sobre los costos, los diplomas, los registros. Tania les puede dar 30 segundos más esos datos y si no, nos veremos mañana y les deseamos una muy buena noche. Gracias por la invitación, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Chao, chicas, que solamente Chao. las veo en estos paneles.